la siguiente. Ajá. Bueno, fíjense, lo que vamos a conversar hoy es así un poco así histórico. Ustedes saben que a mí me gusta la historia. Es decir, vamos a hacer un recuento de lo que ha venido pasando, porque cuando ustedes presenten los seminarios, van a ir específicamente a cada uno de los aspectos que yo solamente voy a tocar en una forma mucho más general para dar idea de cuándo aparecieron y más o menos cuál ha sido el impacto que han tenido durante todo este tiempo. Y este es un cuadrito que ya nosotros creo que lo conocemos, en donde podemos decir que el extraordinario y avasallador, diría yo, progreso científico que ha experimentado tanto la medicina como la biología durante esta segunda mitad del siglo XX y por supuesto lo que va del XXI, que no tiene parangón en la historia de la humanidad, porque nunca había habido en tan poco tiempo un, un adelanto científico y técnico como el que a nosotros nos correspondió ver en esa segunda mitad del siglo XX y en lo que va del XXI y en lo que se está proyectando en adelante. Y entonces la medicina y la biología se convirtieron de ciencias descriptivas y curativas, como ellas las conocimos originalmente, en unos instrumentos poderosos de manipulación de la vida humana, la medicina, y de medios de control del ambiente vital, y eso por supuesto que le um, da a los problemas éticos tradicionales que habíamos venido considerando antes una nueva dimensión, la, la siguiente. Y también este otro eh, dibujito ya también lo conocían porque el tema central que han escogido los científicos para eh, todo ese trabajo que han desarrollado en esos campos ha sido la vida humana en todas sus manifestaciones desde su inicio en las nuevas formas de generarla, en el diagnóstico prenatal, en la manipulación genética, la terapia génica, el proyecto genoma, la clonación, las células madre, todas estas cosas que nosotros vamos a ver más en detalle en adelante, pero en los inicios de la vida, pero también durante su transcurso, con los trasplantes de órganos, con la calidad de vida, la investigación en seres humanos, la investigación en animales, y durante el final de la vida también con el problema de los enfermos críticos, los enfermos terminales, la limitación de medidas terapéuticas, todas estas cosas, la eutanasia, el suicidio asistido, etcétera. La siguiente. Entonces esas nuevas tecnologías inciden en todos los aspectos de la vida humana, inciden en el nacimiento de las personas, en su identidad personal, en su integridad corporal, también inciden en lo que tiene que ver con el matrimonio, con la familia, con la procreación, con la dignidad en el morir y también afectan pues la autonomía, la responsabilidad y el respeto por la vida. La siguiente. Ya va aquí. Ok. Entonces, ¿cómo surge esto? ¿Cómo empieza? Empieza eh, prácticamente con el establecimiento por parte de Watson y Crick en el año de 1953, fíjense, a mitad estricta, vamos a decir así, del siglo XX, con el nacimiento de la nueva genética, cuando ellos dilucidan entonces la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Bueno, eso es un hito en la historia porque ese trabajo se venía haciendo desde finales del siglo XIX. Ya se habían descubierto algunas cosas,
pero no se conocía, por supuesto, esa estructura molecular tridimensional de, del ADN, que es este logro, pues, de Watson y Crick en el año de 1953, y a eso le siguen inmediatamente, como ustedes pueden ver, pocos años después, en el 60 y en la década del 60 al 70, el surgimiento de las técnicas del ADN recombinante, que permiten entonces la extracción y la purificación de los ácidos nucleicos. Se encuentran también las enzimas de restricción que permiten cortar, modificar esas cadenas, y los virus, fagos y plásmidos que van a ser utilizados entonces para transportar los fragmentos de una célula a otra. Y todo eso pues condiciona lo que se ha dado en llamar la revolución del ADN recombinante. La siguiente. Perdón. Ajá. Dando origen, por supuesto, a la que la cadena bautiza como la nueva genética. La nueva genética que nos permite entonces tener los genes, una cosa que era así absoluta y totalmente, vamos a decir, intangible. Ahora los genes se vuelven tangibles, los tenemos aislados, los podemos analizar, se pueden transferir y se pueden modificar. Se identifican todos los genes, 38, 39 mil genes del genoma humano que van a estar en los pares de cromosomas que caracterizan a la especie humana. La próxima. Y entonces los científicos se centran, vamos a decir, en las nuevas formas de generar vida. Nuevas formas de generar vida, por supuesto, de procedimientos como la clonación. Aparece el racismo cromosómico. Se permiten, se pueden, pues se llega a la posibilidad de las madres sustitutas, a la inseminación post-mortem, al problema de los embriones sobrantes, que en los procedimientos de fertilización in vitro van a poder ser congelados, van a poder ser utilizados para experimentación, van a tener que ser destruidos cuando ya no se requieren, se pueden conformar bancos de embriones, etcétera. Se hace posible la fecundación interespecie, la existencia de bancos de esperma, y el fantasma de la eugenesia aparece otra vez en el horizonte de la ciencia. La siguiente. Esa nueva genética nos permite también la creación de neobacterias, la producción de organismos genéticamente manipulados, los llamados transgénicos. Por supuesto, la clonación, y aparece entonces el proyecto Genoma, la medicina genómica y la terapia génica humana, todas derivadas de esta nueva tecnología. La próxima. El siglo XX entonces se ha caracterizado por tres grandes revoluciones: la revolución atómica, la revolución de la tecnología de la computación y la revolución del ADN recombinante. La siguiente. Lo primero entonces, cuando
se logra la caracterización de esa estructura tridimensional del ADN, se inicia entonces a trabajarse la idea del proyecto Genoma Humano. Eso tiene muchos antecedentes, desde el año 1985, y ahí se hacen reuniones de los científicos a nivel mundial pensando cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas de un proyecto como ese que se está pensando. Y que va a consistir en la secuenciación de esos 3.000 millones de pares de bases del ADN humano, la localización de esas bases y después la realización de los mapas para poder ubicarlos dentro de la estructura del ADN. La siguiente. Y en ese momento, los científicos entonces piensan que ya que se va a hacer este trabajo con el genoma humano, merece la pena conocer el desarrollo de ese genoma con carácter evolutivo, y se trabaja entonces también con los genomas de la Escherichia coli, de la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura, del Cenorhabditis elegans, que es un nemátodo ascendiendo, vamos a decir así, en la escala biológica, también de la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, que es un insecto, y el genoma del ratón. La siguiente. Después de muchas reuniones y de cambios administrativos que se hacen eh, durante estos años y de consultas entre los científicos a nivel mundial, se le da comienzo al proyecto y el inicio, vamos a decir, la fecha oficial del comienzo del proyecto es el 1 de octubre de 1990. Va a terminar en junio de 2000, aunque se había pautado para concluir en el 2005, pero la carrera científica que ocurrió hizo que se terminara con anticipación en el año 2000. Su costo, 3.000 millones de dólares. Eso fueron aportados por diversos países que se unieron posteriormente a este proyecto que surge en los Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, primero en el de energía y después las conversaciones lo transfieren a los Institutos Nacionales de Salud. Se unen otros países, Europa, se une Japón, se unen Inglaterra, y este enorme presupuesto va a ser aportado por todos ellos. De ese total, entre un 3 y un 7% de ese presupuesto se va a dedicar al llamado proyecto ELSI. Ese proyecto ELSI se refiere a las implicaciones éticas, legales y sociales que ellos suponen que se van a derivar de ese trabajo. Y entonces se le asigna un presupuesto para trabajar también en este proyecto desde el punto de vista de la ética. Pues. Ay, perdón que me salí de la... Ajá, ahora sí. La siguiente.
Se supone que las bondades de este proyecto, entre muchas otras, van a estar sus aplicaciones a la medicina, porque se conocerán entonces los fundamentos biológicos del ser humano hasta, hasta ese nivel atómico, diríamos, y, y se va a poder actuar en los procesos de control del desarrollo embrionario. Se conocerán también los mecanismos de enfermedades que hasta ese momento, fíjense que estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, o 90 ya, porque ya se va a comenzar en el proyecto en Genoma en el año 90. Todavía los mecanismos de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y muchas otras que permanecen eh, desconocidos, y mucha esperanza en relación con el tratamiento de más de 4.500 enfermedades hereditarias que hasta el momento no tienen ninguna esperanza de tratamiento ni de curación. Además, también se supone que va a haber una prolongación de la vida humana por la actuación sobre las células, las bases de los telómeros celulares. La siguiente. Pero también la gente que está trabajando en esto se da cuenta de que las implicaciones éticas, legales y sociales que se van a derivar de estos descubrimientos van a ser sumamente importantes y que requieren una valoración ética con las iniciales, vamos a decir, de esas implicaciones éticas, legales y sociales. Se asigna entonces ese presupuesto que mencionamos anteriormente, entre el 3% de los Estados Unidos, el 7% los otros países. Se crea la organización, se llama la Organización del Genoma Humano. Las siglas son UGO, con H. En esta participan varios premios Nobel y intenta pues coordinar todos los grupos de trabajo que se concentran inicialmente en los Estados Unidos, en el Japón y en la Comunidad Europea. Como les dije antes, se le da inicio oficialmente el día 1 de octubre de 1990. La siguiente. Y ahí inmediatamente, vamos a decir, al comenzar y desde antes de comenzar, todos estos grupos que están implicados comienzan a hacerse los interrogantes sobre lo que significaría lo que se llama el hombre de cristal. Es decir, quedaría la persona humana como si fuera un hombre de cristal expuesta desde todo punto de vista, desde lo más íntimo, que sería su herencia, su genoma, y que requeriría, por supuesto, la voluntariedad de las personas para cualquier acción que tuviera que ver con la investigación en su genoma, y también con la absoluta y total confidencialidad que pudiera en un momento dado no solamente exponerla ante todos los demás, sino que tendría repercusión en los empleos, en toda una serie de aspectos de la vida normal de las personas. Se requeriría también, por supuesto, la distribución equitativa de los servicios, y no que los servicios fueran a ser dirigidos
hacia estratos específicos de la sociedad, también tendría un efecto sumamente importante en lo que es el diagnóstico prenatal, sobre todo cuando se hablara del aborto o el derecho o del derecho a la vida del nasciturus, es decir, de ese embrión al cual se le podían diagnosticar las anomalías cromosómicas. Habría que garantizar la privacidad de otras personas que también estarían de alguna manera involucradas, porque el problema incluye el estudio de la familia y también habría que discutir sobre la necesidad de los screening de población y sobre, vamos a decir, la legalidad y la ética de esas investigaciones sobre los genomas de las poblaciones. La siguiente. Fue una preocupación importante la que, vamos a decir, que invadió a los científicos, porque a pesar de que estaban convencidos de los grandes beneficios que se podían derivar de ese conocimiento, estaba el problema ese de las implicaciones éticas, legales y sociales del proyecto. Y ellos se plantean entonces toda una serie de interrogantes. Del texto New World para el proyecto del año 1998, es posible extraer algunos de estos interrogantes. ¿Quién tendría acceso a la información obtenida y cómo sería utilizada? ¿Quién controlaría la privacidad y la confidencialidad de los datos que se obtengan? ¿Cómo afectaría la información a la persona y la percepción de esa persona por la sociedad en el conocimiento del problema que pudiera presentar? La próxima. Se deben realizar estas búsquedas de enfermedades hereditarias aun cuando no se disponga en absoluto de ningún recurso terapéutico. ¿Tendrían los padres el derecho de hacer examinar a sus hijos para diagnosticar enfermedades que sufrirían cuando sean adultos? La siguiente. ¿Estará el personal de salud capacitado para orientar a los padres sobre los riesgos y las limitaciones de esa tecnología genética? ¿Cuán confiables y útiles serían los exámenes genéticos fetales? ¿Y cuáles serían los criterios de normalidad para el uso de la terapia génica? ¿Y quién decidiría sobre ello? Si nosotros tuviéramos más tiempo disponible, podríamos pensar con detenimiento en todas esas interrogantes. La próxima. ¿Cómo afectaría el patrimonio genético humano la aplicación de una terapia de mejoramiento genético? ¿Quién tendría acceso a estas costosas tecnologías y quién las financiaría? ¿Quién sería el propietario de los genes y de los fragmentos de DNA? ¿Serían los genes responsables de la conducta de un individuo? De manera tal que si se consigue un problema genético, se podrá condenar a alguien por un hecho que tenga relación con esos genes, ¿o no?
las personas podrán controlar su comportamiento o simplemente dependen de esa herencia, de ese contenido genético. Y además, ¿qué es lo que se consideraría como diversidad aceptable? Bueno, ese y muchas otras seguramente interrogantes más que surgieron, eh, hicieron que entonces se constituyeran grupos interdisciplinarios para trabajar en estos aspectos y se fijaron como meta el año 2003. Y bueno, yo creo que esa investigación todavía continúa. La siguiente. Desde ya, desde antes, fíjense, desde el año 1973, que ya se había comenzado a hablar de la posibilidad de de comenzar a trabajar sobre un proyecto de estas características, comenzaron las, vamos a llamarlas angustias de los científicos que podían estar involucrados en la cuestión. Y empezaron a surgir moratorias y regulaciones. Fíjense que esto es del año 73 y por fin al proyecto se le inicia oficialmente en el 1990. Mientras tanto, bueno, hay una conferencia llamada, muy célebre, llamada la Conferencia Gordon, que es una conferencia sobre ácidos nucleicos. Y ahí entonces ellos envían, los científicos que se reúnen envían una carta a la Academia de Ciencias y a los institutos de salud de los Estados Unidos en el año 73, expresando su preocupación por las consecuencias de los experimentos de recombinación y entonces proponen la creación de un comité de estudio. Esa primera voz de alarma da origen entonces a una serie de medidas que yo no voy a detallar, pero vamos a pasar rápidamente, pero para que usted vea la preocupación pues, que se despierta en el campo científico por lo que se está planificando. Y esa carta del Comité Ver en el año 74 que se publica en Science, propone entonces una moratoria de los experimentos y que se reúnan los científicos de todo el mundo, los que trabajan en ese campo. Para el año 75, entonces, en la conferencia de Asilomar, se reconsidera y se decide que se derogue la moratoria, que se comience a trabajar, pero se establecen entonces barreras biológicas y barreras físicas de seguridad en los diferentes laboratorios que son llevados a la práctica por los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, cuando decretan, entonces establecen los niveles tanto de protección biológica como de protección física de los laboratorios. Por ejemplo, que cuando se abrieran las puertas de los laboratorios, la presión negativa hiciera que no saliera el aire, sino que más bien entre el que está afuera y no que salga lo que está dentro. Ese tipo de cosas se comenzaron a implementar en los laboratorios que iban a trabajar en esos proyectos. La siguiente. Por supuesto, se pronuncia entonces el Consejo Nacional de Iglesias. En ese momento el presidente era Carter, y, y le hablan sobre la preocupación de la aparición de una nueva ola eugenésica y además del problema de la comercialización. Eh, Eso sigue, pues, la discusión a nivel de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ya para el año 1982, a pesar de que se reconocen las incertidumbres,
pero entonces se reconocen también las grandes perspectivas que pueden surgir y ya se no solamente para la medicina, sino también para la agricultura, como efectivamente ocurrió. Y, y, y entonces se van, vamos a decir, haciendo menores, disminuyendo esas limitaciones. En el Parlamento Europeo y después en la Asociación Médica Mundial, que abordó específicamente el consejo genético y el uso de la ingeniería genética en la terapia génica. La siguiente. Después, el Convenio Europeo de Bioética, que ya lo hemos mencionado varias veces, que lo conocemos, que fue ya en el año 1996, 97, que lo signaron más de 40 países. Y también en América hay manifestaciones. Una de las más importantes es la Declaración de Manzanillo, de una reunión en México, en donde, bueno, de acuerdo con nuestra idiosincrasia, más que todo, lo que se habla ahí en esa declaración de Manzanillo es la necesidad de la mayor solidaridad y de la no discriminación de las poblaciones por parte de los países de mayor desarrollo, que van a tener acceso a esta tecnología primero, pues, y con mucha más facilidad. A eso le siguen otras, la declaración de Gijón en una reunión, una asamblea mundial que hubo en Gijón en ese año 2000. Hubo también la declaración de Caracas de febrero de 2001, que fue modificada en el año 2008. La siguiente. Pero realmente es esta, pues, la más importante de todas estas declaraciones, que de la que hemos hablado ya en otras oportunidades, que es la Declaración Universal del Genoma Humano y de los Derechos Humanos de la UNESCO en el año 98, que se va a fundamentar en la dignidad de la persona humana, aun cuando reconoce la libertad de investigación también como una forma de expresión de esa dignidad, pero que esa libertad de investigación no puede ser absoluta y en algunos casos hay que imponer limitaciones. Establece también como objetivo que los países pobres no sean excluidos de los beneficios de esas nuevas tecnologías y reconoce la importancia de la educación para divulgar los avances científicos y fomentar esta reflexión bioética sobre las repercusiones de todo eso que está ocurriendo en la ciencia. Y es en esta declaración en la que se menciona por primera vez el genoma humano como patrimonio común de la humanidad. La siguiente. Se supone entonces que estas investigaciones van a tener consecuencias muy importantes para la medicina, como hacer el conocimiento de las últimas respuestas ya prácticamente a nivel atómico y molecular de eso, de los procesos químicos que ocurren en el organismo, y se va a conocer el papel que juegan los factores genéticos, los drásticos cambios que se van a producir en el diagnóstico, en el pronóstico y en la terapéutica de muchas enfermedades, y probablemente debe haber una modificación de la relación médico-paciente al incluirse la familia del paciente por la herencia, por los caracteres hereditarios también en las consultas médicas. La siguiente. Decisiones muy importantes habrá que tomar sobre los derechos reproductivos. Se recrudece, por supuesto, la discusión ética sobre el aborto.
aparece la posibilidad de hacer diagnósticos a futuro y de lo que significaría para una persona que está sana en un momento dado, de conocer que es posible que en el futuro él vaya a sufrir una enfermedad para la cual a lo mejor ni siquiera existe tratamiento. Y además, ¿no?, dará lugar a la producción de medicamentos individuales, como ya lo estamos viendo en este momento. La siguiente. Entonces, bueno, surge, por supuesto, la posibilidad de la llamada terapia génica humana. Vamos a trabajar con los genes para curar, para resolver problemas de enfermedades. Una terapia génica que va a tener 4 niveles de aplicación. Puede ser aplicada en los genes de las células somáticas, que, como veremos, insistiremos, no va a tener ningún problema ético, vamos a decir. Sí, perfectamente se puede utilizar como cualquier otro medicamento. A nivel de células germinales, la cosa es más complicada. No, en aquel momento se pensaba que definitivamente no se podía aceptar desde el punto de vista ético la intervención a nivel de las células germinales, pero nosotros mismos hemos visto ahora cómo estas cosas se han ido modificando con una serie de técnicas experimentales que han ido apareciendo en el transcurso del tiempo. Los otros niveles de aplicación de la terapia génica serían entonces la terapia perspectiva, que consistía en añadir características deseadas, por ejemplo, como la talla más elevada o cualquier cosa así. Y la terapia eugénica, que pudiera conducir a la temida eugenesia de la especie humana, y que pondría en juego la identidad y la integridad de la especie, y que esta especie, por supuesto, correría el riesgo de sufrir modificaciones irreversibles en su patrimonio genético, que a lo mejor no podríamos controlar de ninguna manera. La siguiente. También, entonces, aparece, mejor dicho, la posibilidad de la llamada medicina genómica. La medicina genómica, que va a ser esa medicina basada en esa herencia, en ese contenido genético de de cada uno, de cada individuo, que es el que hace que ocurra esta transición conceptual hacia las enfermedades de base genética, que al comienzo se va a caracterizar por un nihilismo terapéutico. Es ahora cuando nosotros estamos viendo el surgimiento de medicamentos que pueden ser aplicados para este caso. También hay que tomar en cuenta la perspectiva de la aparición de enfermedades futuras, con el papel predictivo de esta medicina, y el enterarse de que existe a lo mejor una probabilidad importante de verse afectado por una enfermedad que a lo mejor ni siquiera puede tener cura, puede ser una carga psicológica sumamente pesada para una persona. Y en aquel momento, muchos autores pensaban que no era ético practicarle un examen genético
a alguien para detectar una enfermedad para la cual no se tenía ninguna medida preventiva ni terapéutica. Adicionalmente, la medicina genética pues desencadena luchas comerciales entre los grandes laboratorios farmacéuticos, que eso pues sí lo hemos presenciado, para la producción de medicamentos que puedan actuar en este tipo de problemas. La siguiente. Y esa medicina genómica entonces se caracterizaría, como dijimos al principio, por ese nihilismo terapéutico hasta que aparecieran, como efectivamente están apareciendo ahora las drogas casi que individuales, los tratamientos casi que individuales para las alteraciones, tendría un papel predictivo que puede tener efectos psicológicos por esa información a futuro que habría que dar. La siguiente. Inmediatamente surge pues la posibilidad de patentar los genes que sean propiedad de los descubridores, vamos a decir, en aquel momento, y para obtener beneficios económicos de ese conocimiento. Las patentes que en un momento dado se solicitaron y se concedieron a algunos investigadores pusieron en peligro la colaboración internacional y generaron muchos obstáculos al intercambio de información. Asimismo, desataron prácticamente una guerra entre las grandes industrias farmacéuticas, que son las que compiten por la producción de esos medicamentos genómicos. La siguiente. Bueno, pero también, entonces, de aquí, de todo este trabajo científico que se viene haciendo, se van a derivar una gran cantidad de beneficios, diríamos, desde el punto de vista terapéutico. La llamada farmacogenética, que su campo de estudio lo constituyen las drogas basadas en el conocimiento de las secuencias de ADN. Y entonces va a permitir tratar las enfermedades producidas por las enzimas que han sido dañadas, vamos a utilizar esa palabra. Y eso se va a lograr a través del uso de inhibidores de la expresión genética. Los trabajos se hacen en un banco de laboratorio de Silicon Valley que se llama el DNA Microarray. El uso de esos inhibidores naturales o sintéticos de la expresión genética han permitido obtener entonces anticuerpos monoclonales contra el cáncer, de los que se están utilizando actualmente, contra muchos de ellos con muchísimo éxito, incluso por ejemplo el melanoma, que era un diagnóstico mortal cada vez que se hacía, ahora se ha convertido en un tumor que se cura con el uso de los anticuerpos monoclonales. También los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA2, con una acción muchísimo más específica en las células del corazón y riñón. También es importantísimo la respuesta individual de los pacientes a los tratamientos, que llamaba la atención que algunos respondían a tratamientos a los cuales otros no respondían, y que tiene que ver entonces con entre otras cosas, las proteínas transportadoras de membranas que intervienen en regiones específicas para permitir la entrada o la salida de los medicamentos a las células.
Bueno, dan origen a la llamada también farmacogenomia, que trata de relacionar la carga genética con la respuesta al medicamento. Y se trabaja también entonces con una red de reacciones enzimáticas en las células para ver las interacciones entre los receptores. Bueno, es realmente mucho más complicado esto, tanto que los científicos se reunieron, muchos de muchos países, para tratar de crear una célula virtual con todo el conocimiento que ya se tenía y comenzaron a intentar, pero les resultó tan complicado que el experimento no lo concluyeron, pues, no lo continuaron. La siguiente. Surge también dentro de las ómicas a las que da origen todo esta investigación, la proteómica, que en qué consiste el estudio entonces de la expresión genética en forma de proteínas estructurales y funcionales, es decir, de lo que es el resultado de esa acción de los genes. Era tan complicada la otra cosa que nos vamos a ver cuáles son los productos de esos genes y con esos productos de esos genes, que son las proteínas, que además tienen el papel estructural y funcional y que son las que permiten pues la vida, que haya vida realmente, porque funcionan como enzimas, como receptores en las membranas biológicas, funcionan como hormonas, funcionan también como anticuerpos contra las agresiones al sistema inmunológico y son las estructuras de soporte corporal. Pues las proteínas eh, son fundamentales y como son resultado de la expresión genética, nos permiten indirectamente entonces el estudio de ese genoma. La siguiente. La genética de esas proteínas que pueden provenir, que pueden ser anómalas, que pueden ser, vamos a decir, se producen, las proteínas anómalas van a ser entonces las responsables de las alteraciones que se van a producir en el organismo, porque ya vimos que trabajan como enzimas, como estructurales, etcétera, por todas las funciones que tienen, y están determinadas por la secuencia de nucleótidos en las cadenas de ADN y que tienen que ver entonces que pueden variar en su composición de aminoácidos, en su tamaño o en su estructura por los problemas esos genéticos y a través de los genes reguladores puede haber deficiencia o ausencia de ellas y eso es justamente lo que va a caracterizar o a producir las patologías genéticas. La siguiente. Para, vamos a decir, no seguir abundando en toda una serie de situaciones que se derivan de lo que significó el proyecto Genoma Humano y todo este trabajo científico que se realizó a nivel del ADN, tenemos que hacer algunas exigencias éticas
en esa manipulación genética. Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos en las manos el presente y el futuro de la humanidad, y que por lo tanto eso nos exige y exige a todos los científicos la mayor responsabilidad y la mayor ponderación en el uso de esas tecnologías, que tienen que tener una visión cohesionada de los seres vivos, porque todos pertenecemos a una misma biosfera y tenemos un destino común que hay que tomar en cuenta la voluntariedad y la confidencialidad, porque el hombre ahora está transformado en un hombre de cristal y porque además son cuestiones como el bien de la humanidad y la dignidad de la persona humana las que deben poner los límites a esa libertad de investigación. La siguiente. El proyecto Genoma Humano, entonces, constituye un hito en la historia de la humanidad que se ha comparado con la obra de Besalio, con la llegada del hombre a la luna, que nos trae una expectativa de grandes beneficios, como hemos podido ver, pero también tenemos que pensar que el futuro de la humanidad está en este momento y por primera vez en manos del hombre, no para destruirla, sino para modificarla. La siguiente. Y nos podemos preguntar, ¿tendrá el hombre en su falibilidad el derecho a modificar su especie? ¿O tendrá más bien el deber de preservarla? Jonas, en su nuevo imperativo ético, dice: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la tierra. La siguiente. El respeto a las generaciones futuras exige prudencia. Nunca se había tenido mayor conciencia sobre la dignidad humana y la injusticia de la discriminación que en esta época que a nosotros nos está tocando vivir. La siguiente. El esfuerzo debe estar dirigido a aprovechar los beneficios que se derivan de la secuenciación del genoma humano en el marco de la solidaridad y de la equidad para todos los pueblos del mundo.